Bueno, una cosa que no todos saben de Steve Jobs y es en las diferentes dimensiones que trabajamos. Nosotros, por un lado, trabajamos en crear un ecosistema de empleabilidad. ¿Qué significa eso? Que estamos en contacto con otros organismos que tienen el mismo objetivo, que quizás con diferente foco. Lo que buscamos es que todo lo que hacemos llegue a ser una política pública, a que poder impactar en las políticas. Y por eso impulsamos y queremos ser líderes en lo que es el ecosistema. El ecosistema, ¿cómo me lo imagino? En el centro están ustedes. Lo que rodea ese centro son todos aquellos prestadores de servicios, como nosotros, como coaches, como organizaciones ONGs. Arriba de todo eso están las universidades. Por ejemplo, una cosa que nosotros trabajamos mucho es, a partir de abril, Steve Jobs es parte de una charla de integridad, de diversidad intergeneracional. Y entonces, la idea de todo eso es hacer que todo este tema esté en la agenda pública. Arriba de todo eso están las empresas, que son las que les dan trabajo a ustedes. Y arriba de todo eso son círculos concéntricos, está el Estado que genera políticas públicas. Bueno, nuestra intención es, en el largo plazo, impulsar políticas públicas. La otro objetivo que tenemos es la creación de comunidad. Sin lugar a duda, las redes y el mayor valor a largo plazo de Steve Jobs va a ser su red de Steve Jobers exclusivos. De aquellos que participan, que tienen los valores de Steve Jobs, y el más importante de todos, el que siempre remarco yo, es la empatía. Solamente aquel que ha pasado por una situación de estrés laboral sabe cómo acercarse a los demás. Y por último, la labor que hacemos es a través de nuestro programa de Steve Jobs, que ya actuamos como prestador directamente con cada uno de ustedes para que logre eso que llamamos el estado deseado. Lo que siempre queremos acá nosotros es que ustedes sigan durante toda su vida laboral haciendo aquello donde se sientan felices. Y para eso estamos. Yo no voy a spoilearlo a Federico, ni voy a presentarlo porque es parte de su presentación. Quiere decir que Fede, ahora sí. Bueno, les cuento. Sos vos. Bueno, primero, gracias Tito, Vale, la verdad que les agradezco la invitación. Para mí, la verdad que es un placer poder contar mi experiencia porque si algo resuena en alguien o le sumo un granito de arena a alguien, a mí también me hace bien, me gusta. Así que estuve muy contento cuando me invitaron. Bueno, soy Federico Peiser, tengo 54 años. Soy casado, tengo 3 hijos grandes, 28, 26, 22, se me había olvidado el último. Y bueno, a mí se me ocurre contarles un poco mi experiencia de una manera que a lo mejor es poco convencional, porque yo no nací ayer, no nací de 54 años y queriendo ser consultor. Digamos, yo tengo un camino hecho con muchas experiencias de diferente índole, tanto laborales como personales, que me fueron como marcando un camino y me hicieron ir tomando decisiones en el transcurso de mi vida laboral que me fueron llevando a diferentes situaciones que al final es lo que hoy he logrado, que es lo que finalmente quería en el fondo. Para esto les va a parecer poco convencional, pero bueno, les quiero contar 2 palabras de mi infancia, porque yo, después de haber pensado, reflexionado, por qué me pasaron las cosas que me pasaron, por qué llegué a lo que llegué y por qué hice lo que hice, todo empieza ahí, digamos. Yo soy hijo de una docente, único hijo, y madre separada, viviendo sola conmigo y con mi abuela, ¿no? Mi mamá una persona muy, bueno, ya falleció, pero una persona
que trabajaba mucho, muy desbordada siempre, docente, no alcanzaba el dinero. Y yo de alguna manera desde muy chico empecé como a resolver temas que eran más de adultos. Yo hoy lo entiendo un montón de cosas, ¿no? Empezaba a hacer tareas y cosas que la verdad que yo a mis hijos no se los permitía cuando eran más chicos. Y empecé como a armar como estrategias de supervivencia, les llamo yo. Empecé a ser creativo, empecé a hacer algunas cosas que para un poco complementar esta falta que yo sentía de estructura que había en mi casa, tanto económica como de toma de decisiones. Y esto lo cuento porque después tiene que ver con lo que les voy a contar más adelante de las cosas que me fueron sucediendo. A su vez vengo de una familia muy grande, que es como un clan, que es una familia endogámica. Una familia endogámica significa esas familias que tienen ciertos valores, los que sean, ciertas tradiciones y una forma de hacer las cosas y un discurso. Digo esto porque cuando uno se sale un poco de estos lugares, pone en juego la pertenencia. Entonces, de alguna manera, yo cuando empecé a hacer todas estas tareas de tan niño y que eran tareas de índole hasta económicas, se me empezó como a apreciar mucho a mi familia por lo bueno que era, por lo que hacía, por lo que hacía por mi mamá y qué sé yo, a tal punto que cuando tuve que decidir qué estudiar, yo quería estudiar ecología marina, y mi mamá me dijo, no, vos tenés que ser contador, sos muy bueno para los números. Bueno, y fui contador. Eso se llama mandato. Estudié, como les digo, los valores familiares eran muy simples. El valor puesto en el estudio, en el éxito, y básicamente el éxito traducido en dinero, se lo diría, para que sea entendible. Entonces, en el estudio tenías que ser muy buen estudiante, tenías que recibirte en los años que tenían que ser o antes, tener buenas notas, fue lo que hice. Yo tenía muchos primos, todo, o sea, todo el mundo era así. Después que terminé de estudiar, empecé a trabajar en un estudio contable, apenas tiré un currículum, es más, yo siempre decía que me quería recibir e irme a viajar por Europa. A los 2 días que me recibí, entré a trabajar. Todos mis sueños siempre fueron más fuertes los mandatos que lo que quería hacer. Y empecé a trabajar en un estudio contable. Por supuesto que cada vez que conseguía un trabajo o tenía algún éxito era muy apreciado familiarmente. Era una cosa que tenía un gran valor. También tenía un gran valor los estudios, así que también hice varios cursos. Después hice una maestría en Administración y Finanzas. Iba creciendo, iba cambiando de empresa de telecomunicaciones. De muy jovencito crecía mucho en las empresas en el ámbito de control presupuestario, de control de finanzas, de administración. Trabajé en Cablevisión muchos años. Y como de alguna manera yo era muy valorado con los éxitos que iba consiguiendo. Por ejemplo, las entrevistas de trabajo para mí eran un deporte. Me encantaba ir a las entrevistas de trabajo porque cada vez que conseguía una, que era bastante seguido, recibía los aplausos, que era, de alguna manera, era como, ¿cómo le digo yo? El minuto de gloria. Pero después había que encontrarse con el trabajo con el que me había postulado, que generalmente no tenía la suficiente capacidad ni técnica ni emocional para el puesto que me postulaba. Era un gran vendedor de imagen. Yo realmente era un tipo que, cuando digo por deporte, realmente era así. Y después me encontraba en un puesto, qué sé yo, jefe de administración y finanzas, y la verdad que hacía agua,
tenía mucha gente a cargo, tenía 24 años y tenía gente de 50 años a cargo. Pero bueno, le ponía el pecho, mi miedo me lo metía adentro y salía con este personaje a cuestas a remarla y a seguir creciendo, ¿no? Porque era, como les repito, era lo que siempre se me valoraba mucho. Iba cambiando de empresa, después fui a una constructora, después fui a otra, me buscaron para crear una empresa de telecomunicaciones y de electrónica, y realmente brillaba, o sea, era un mercado donde yo brillaba, era conocido, a veces era un botín para algunas empresas, eso a mí eran esos minutos de gloria que me hacían estar bien, pero después tenía que hacerme cargo de las cosas que postulaba. Por ejemplo, cuando me estaba por recibir en la universidad, vino Techin a ofrecer una beca rentada para ir a Campana, y eran 300 postulantes y eran 2. Bueno, yo gané. Cuando gané, fueron 2 días espectaculares y después me tenía que ir a Campana. Yo recién me había puesto de novio, todos mis amigos. Bueno, la verdad que lo dilaté, me tenía que ir a Estados Unidos a verlo a mi papá, le dije que no podía porque me tenía que ir a Estados Unidos, no hubo forma, me dijeron que me esperaban. Bueno, me fui a Campana, cuento corto, duré una semana, me volví. O sea, yo hacía muchas cosas por el aprecio instantáneo y después no era lo que quería. No lo tenía tan consciente como se los puedo explicar hoy, era bastante más inconsciente en ese momento. Y en paralelo, lo que me pasaba en todas estas empresas era que yo siempre, en mis tiempos libres o naturalmente, siempre a mí me llamaba todo lo que era lo que sucedía vincularmente dentro de las empresas. La comunicación, las formas de manejarse entre las áreas, entre las personas. Yo siempre decía, ¿por qué si esto fuera, es tan simple como acomodar esto para que se lleven mejor? Nadie lo hace. ¿Por qué esta guerra entre administración y entre el área comercial? ¿Por qué tal cosa? Y era como que siempre me metí en cosas que no eran mi área. A veces me decían bienvenido, a veces me decían ¿qué haces acá? Pero era como que yo siempre tenía como un dilema entre sacar el brillo a mi personaje del exitoso de control y gestión, del control, qué sé yo, que lo hacía sin disfrutarlo, y todo el resto que lo hacía con disfrute, pero sin remuneración, sino que lo hacía porque realmente lo pasaba bien. Paralelamente, hacía cosas que yo hoy, después de analizarlo y de pensarlo, ayudaba a amigos míos a generar sus proyectos, a concretarlos. Yo tenía muchos amigos médicos que hoy, qué sé yo, había uno que era cirujano que se había ido a Estados Unidos, a la Cleveland Clinic, a especializarse en cirugía, y se especializó en cirugía bariátrica, cuando acá no existía, en el 2001, y le armé el servicio en el Fleming, en Buenos Aires, para que él venga y se desarrolle en Buenos Aires. Fue exitosísimo, tiene sucursales en toda América Latina, gratuito, porque era mi amigo. Otro que era oncólogo, que hoy es también que lo ayudé a crecer en la Reina Fabiola, pero todo esto lo hacía con placer y no remunerativamente. Lo hacía por una cuestión que eso era yo. Mi mujer me decía Amélie, no sé si alguno vio la película Amélie, pero es una película francesa donde una chica va uniendo a la gente que se necesita. Y a mí toda esta experiencia de trabajar en tantas empresas, ser tan yuppie y conocer tanta gente, me dio la posibilidad de unir gente que se necesitaba. Entonces siempre, naturalmente, estuve trabajando uniendo a la gente, generando ideas creativas, diciéndoles que se animen, que no pasa nada, qué sé yo, siempre para los otros, ¿no? Bueno, seguí con mi personaje a cuesta del exitoso, qué sé yo, hasta que un día, en el 2001, me llaman de una empresa con graves problemas financieros, gravísimos problemas financieros, con empleados con deudas de 3 meses de sueldo. Yo cuando entré, porque me habían hecho la fama de que yo era como, no sé, alguien que resolvía todos esos problemas y claro, que me llamen, para mí era lustrarme el traje, sacarme el brillo. Entonces fui a esta empresa que estaba tan complicada. Bueno,
a los 6 meses que estuve en esta empresa en el 2001, empezó todo el lío económico y empezó el tema de las empresas recuperadas, qué sé yo, y hubo un problema gravísimo que se politizó con esta empresa. En ese momento había elecciones, fue un lío bárbaro, y hubo una denuncia penal a todo el directorio, incluido el abogado y el contador. A mí es como si me hubieran llevado de un día para el otro a Marte, y me hubieran depositado en Marte, y digo, ¿qué pasa? ¿Viste? Y esto lo cuento, si bien es una experiencia que fue muy difícil para mí, también yo siempre digo que fue la mejor experiencia que tuve en mi vida, porque eso me posibilitó empezar a llevar a la conciencia muchas cosas. Bueno, fue una experiencia muy fea, con denuncias penales, Ministerio de Trabajo, carta de documento. La verdad que nunca me había pasado y yo me preguntaba, ¿qué hago acá? ¿Por qué yo? ¿Qué hice? Fue rarísimo, fueron varios años, no fue nada más que en el 2001, eso continuó 2 años más después. Pero yo aproveché esa situación para, por un lado, me recluí, es como que empecé a tener miedo, ataque de pánico, de la exposición, o sea, uno no se da cuenta de los expuestos que está hasta que le pasa una cosa como esta. Y dije, yo no puedo no aprovechar esto que me pasó para entender por qué me pasó, porque no le pasó a Juan Pérez, me pasó a mí. ¿Qué hago yo? ¿Qué hice yo para estar en este lugar y que me pasara esto? Eso por un lado, y por otro lado, es como que me refugié en emprendimientos personales, sin el contacto con el mundo este empresarial que yo siempre estaba tan conectado y brillaba tanto. Y bueno, nada, me armé una juguetería didáctica, la hice crecer, después armé mi papá es chileno, vive en Chile, armé un emprendimiento en Chile, siempre todo propio, y después empecé a ayudarle a desarrollar a mi esposa una institución, ella es terapeuta, y, y estaba formándose con una escritora, pensamos, algunos lo conocen, que se llama Laura Goodman en ese momento, y bueno, se me dio que le empecé a manejar los eventos en Latinoamérica de Laura Goodman, que era su maestra, mientras en paralelo le ayudaba a ella comercialmente y administrativamente a vender su institución, a hacerla crecer, pero siempre refugiado en cosas muy propias, ¿no? Esto que hacía antes de estar volando por las empresas y qué sé yo, me recluí, es como que me quemé con leche, miraba a la vaca y lloraba, es como que me afectó mucho. Pero empezamos a crecer con la institución de mi esposa, la verdad que nos fue muy bien, creamos una escuela de formación en Córdoba, después la creamos en Rosario, en Mendoza y después en Chile. Sigue existiendo, pero, cuento corto, en ese trayecto, entre el 2002-2003 hasta, bueno, esto nunca se acaba, ¿no? Pero todos esos primeros años, empecé con un proceso de autoconocimiento, de comprender por qué me pasaba lo que me pasaba y qué es lo que realmente me gustaba, porque al final yo sentía que siempre trabajaba para el otro, para la mirada externa, para brillar para otros, y qué es lo que me gusta a mí. Y lo empecé a comprender, esto es un proceso, es de a poco, va decantando de a poco, cosas que te resuenan, que te parece que sí, después te parece que no, y después te parece que sí de nuevo. Mientras tanto trabajaba con mi esposa, y con la pandemia, no sé explicar bien por qué, capaz que estábamos 24 horas juntos durante muchos meses, sentí como que ya necesitaba como separarme laboralmente con mi mujer y tener mi propia emprendimiento propio de quién soy yo, que yo ya de alguna manera lo venía diciendo de alguna manera, pero no encontraba institucionalmente que eso existiera. A mí cuando me preguntaban, ¿pero vos qué querés hacer? Y le digo, miren, si vos me preguntás qué he hecho toda mi vida, de una u otra manera, siempre he estado gestionando proyectos, tanto propios como de otras personas. Siempre.
o proyectos enteros desde el principio, o he estado en alguna etapa, o armando cierta parte de los proyectos, pero siempre yo con proyectos. Y siempre para otros y a veces para mí. Pero me decían personas conocidas de recursos humanos, pero decime específicamente, ¿qué rubro? Les digo, no te puedo decir, porque lo que yo te puedo decir es que me gusta armar proyectos, no me importa si es una radio o si es una cadena de restaurante. No. A mí lo que me gusta, lo que me da satisfacción es ayudar a una persona, acompañarla, a armar estrategias, a tomar decisiones para que logre sus objetivos. Yo le llamo proyectos. Y vos sabés que raramente las personas de recursos humanos que yo contactaba no me decía, existen los project managers. Yo tampoco sabía que existían, porque estuve como en una burbuja durante 20 años. Entonces, nada, empecé como a pensar, ¿cómo hago para volver a salir al mundo? Decía yo, porque nuestro problema no era un problema económico, no, era un problema personal de querer dar lo que uno es y todo lo que uno tiene para dar, pero ¿cómo? Hace 20 años que me salí del mercado, ya no sé ni cómo son las entrevistas. Yo veía trabajar a mis hijos, todo distinto, todo virtual, todo híbrido, que saltan de trabajo cada 4 meses, cada 6 meses. ¿Viste? Los códigos cambiaron. Y yo digo, ¿cómo será para una persona de 54 años meterse en este mundo nuevo? Porque la verdad que no por mi edad, sino por mi desconocimiento, mi desactualización de los códigos empresariales. Porque yo me acordaba cuando yo era yuppie, que había términos, que había formas, que tenías que conocer los términos, la forma de hablar. Y yo me salí, estos 20 años ni me importaba, porque nuestro negocio funcionaba, era de una manera y me dejé de actualizar, pero sí me metí mucho en todo este tema de autoconocimiento y hice una formación en diseño y comportamiento humano, que básicamente es entender lo que te exige la cultura versus lo que uno es y ese conflicto que se le genera a uno y por qué le pasa lo que le pasa. Eso es básicamente lo que yo comprendí. Los mandatos versus lo que uno es. También comprendí que muy pocas personas, por lo menos en mi experiencia, encuentran lo que le llaman el elemento de cada uno, ¿no? Que es esa unión entre la pasión, la vocación y las cualidades naturales de las personas. Así que trabajé conmigo mismo, buscando cuáles eran esas condiciones. Entonces, ¿qué hice? Uní todo este bagaje de experiencia que yo he tenido, que es enorme. Podría estar 5 horas contándole todo lo que hice en mi vida, que ha sido de todo tipo, rubros, países, funciones, que es enorme, pero que ni siquiera lo puedes poner en un currículum, porque a los 2 segundos en que lee eso, empieza a bostezar. O sea, ¿cómo hago para visibilizarme? ¿Cómo hago para fusionar todo esto y hacer algo que me guste? Bueno, me acuerdo que un día estábamos acá en la galería con mi esposa y me dice, mira, acá en el diario La Nación salió un artículo de que hay una ONG que se llama SilverTech, que está ofreciendo cursos de capacitación para más 50. Y como mi gran interrogante era cómo era el mundo ahora, me dice, ¿y cómo tenés que postular? ¿Tenés que hacer tal cosa, mandar un mail, te hacen 2 entrevistas, te preguntan? Pero, bueno, lo hice, creo que era diciembre. Me contestaron que en febrero recién iban a responder, me respondieron, tuve la entrevista y yo, la verdad que de las cosas que había para elegir, la que más me gustaba era una que estaba referida a recursos humanos y no había cupo. La única que quedaba era administrador de Salesforce, que es un CRM, que era tecnología, que yo hacía años que no trabajaba en tecnología, la última vez que trabajé. Bueno, sí, nos asociamos hace unos años con el siglo XXI para la universidad para dar esta diplomatura, esta formación que tiene mi esposa.
yo era el partner, digamos, de la universidad, mi esposa era la prestadora, y ahí trabajamos con unas plataformas y qué sé yo, pero no era mi métier ya. Entonces yo dije, no sé si me gusta o no me gusta, pero quizás que es una forma de entrar de nuevo. Yo una cosa que aprendí en mi experiencia es que una vez entra por una puerta y termina saliendo por otra ventana. Uno sabe por dónde entra, pero nunca sabe dónde termina dentro de esa casa. Porque uno va armando su propio mundo después, ¿no? Entonces dije, ¿qué pierdo? Es gratis, voy a hacer vínculo con otras personas, es para más 50, y lo hice. Esto tenía como una doble función. Por un lado era la formación técnica en Salesforce, que era este CRM, y por otro lado, todo un acompañamiento socioemocional con personas de recursos humanos, que un poco hacían esto que les cuento, quién sos, la marca personal, tal cosa, LinkedIn, las redes sociales, todas estas cosas, que te iban acompañando, que la verdad que estuvo bueno. Hice el curso de Salesforce, me costó un Perú. Lo terminé, perfecto, qué sé yo, pero me llevaba 5 horas por día. Yo no era ni técnico, ni en sistemas, ni conocía de código, o sea, para mí fue muy difícil, pero tenía tiempo, lo hice, lo terminé y dije, esto no lo voy a hacer nunca más en mi vida, pero sí me quedaron muchas relaciones y me quedó esto que me quedó de lo socioemocional, que me gustó. Y lo que mejor y esto no es por borrarle las píldoras a Tito ni Vale, pero una de las mejores cosas que me dio fue el dato de Steve Jobs, porque empezó a circular dentro del grupo de los Silvertech, como están los Steel Jobs, que estaba Steel Job, un lugar para más 45, que te ayudaban a visibilizar qué es lo que yo estaba buscando, qué sé yo. Y se empezó a comentar que nadie se animaba, qué sé yo, y yo dije, otra vez que pierdo. Entonces, bueno, me inscribí en Steel Job, y en el mismo momento que me inscribí en Steel Job, me llega de Silvertech cursos gratuitos de diferentes cursos de Google. Y el primero que veo es gestor de proyectos. Digo, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, hablé con 20 personas y nadie me dijo que esto existía. Por supuesto que una vez que sabes que existe, todo el mundo sabe que existe. Ah, PM, pero si lo hablé 20 veces con vos, nunca me dijiste PM. Me lo decía ahora que lo encontré. Bueno, esas cosas saben pasar. Hice el curso de Google, que me fascinó, me encantó. Era pez en el agua. Lo digo figurativamente, ¿no? Pero parecía que lo hubiera escrito yo. O sea, es como trabajo, de la forma que trabajo, de la forma que veo la vida, de la forma que creo que hay que ser con las personas, lo importante que es la comunicación, lo importante que es conocer al otro cuando trabajas con otras personas. Todo lo que yo, de alguna manera, me fui transformando, era todo lo que decía. Es más, no me costó hacerlo. Iba más rápido, estaba contento. Mi mujer me decía, ¿qué contento? Nunca te vi tan contento. Y, ¿viste? Cuando encontrás lo que te gusta, estás contento sin darte cuenta que estás contento. Y haces un curso que te parece que es una pavada, como cuando conseguís tu trabajo que es darme tus zapatos, que parece que no trabajas, porque te encanta lo que haces. Así que lo que les quiero significar es esto, que el haberme animado a hacer algo que la verdad que no tiene nada que ver conmigo, me fue llevando, yo creo que es como energético, te va llevando a lugares que se te van acomodando lo que sos. Y entre Steve Jobs, que la verdad que me ayudó mucho, y tengo que hablar también un poco de Martín Orti, que fue mi coach, fue impresionante. Entre Steve Jobs y Google, me terminó de dar sentido a lo que yo quería hacer. Lo nombro a Martín porque en la última etapa del proceso este con Steve Jobs, te asignan un coach,
A mí me tocó Martín, un chico, voy a decir un chico porque tiene mi edad, un chico excelente, con el cual tuve química inmediatamente. Y me empezó a acompañar en todo esto que les cuento a ustedes, me empezó como a acompañar y a hacer preguntas muy, muy inteligentes para mí, muy, que me desafiaban a mí mismo. O sea, que me terminaron de hacer romper ciertas convenciones que uno se sigue teniendo adentro, ¿no? Y una de las cosas que se los quiero decir porque a mí me resultó mucho, que me hizo hacer, no es que me lo hizo hacer, me lo sugirió, pero me lo hizo hacer. Me dice, ¿cuál es tu mayor dificultad? Entonces le digo, mira, mi mayor dificultad es, ¿cómo le cuento al mundo lo que hago? ¿Cómo le digo a las empresas, yo soy gestor de proyectos, hago esto, esto y esto? ¿Cuál es el mensaje? ¿De qué manera? Porque podés hablar con, qué sé yo, con Cablevisión o podés hablar con una persona individual, una persona física que quiere poner un kiosco. Entonces, ¿cómo le explico a uno y a otro esto que yo vendo, que quiero vender? Y me dice, mira, te sugiero algo. Porque bueno, a su vez, yo le conté que en todo este trayecto, más todos los 20 años de trabajar con la institución de mi esposa, uno adquiere muchísimos, muchísimos contactos empresariales, ¿no? Me dice, yo te sugiero que en una primera etapa elijas personas que vos conozcas, que tengas confianza y que estén en el mundo empresarial y que le puedas decir, ¿te puedo explicar a qué me dedico, a ver si me entiendes? Y la verdad que, por más que los conozca, no es fácil. Para mí no fue fácil. Y otra cosa que también que les quiero decir antes de contarles cómo terminó esa experiencia, es que yo le llamo pasar la rompiente. Pasar la rompiente para mí fue superar como el autoconcepto que yo tenía de mí mismo, de lo que sabía, lo que no sabía, que si lo que sabía alcanzaba o no alcanzaba, si era suficiente, cómo me iban a mirar. Y esto lo cuento porque tanto acá como en Cybertech lo escuché varias veces también. Creo que le llaman el síndrome del impostor o algo así, que es una sensación como que no sos suficiente, como que nunca es suficiente lo que sabes para tirarte a nadar. Y, y la verdad que, bueno, por más que me digan, vos sabés un montón, qué sé yo, es tan propio lo que uno siente que es muy difícil tirarse. Es como pasar la rompiente y creer que el otro día, que al otro lado hay un abismo, ¿no? Eh, y, y no sabía cómo pasar ese rompiente, porque, como les digo, por lo menos en mi caso, y en general la cultura, es una cultura que todavía estimula la competencia, en lugar de estimular la solidaridad, la cooperación, el placer, la alegría. Realmente todavía estamos con el tema de la competencia y, y nunca es suficiente. Yo me crié pensando que siempre tenía que saber más, 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 más. Y no sé, interiormente siempre creía que siempre sabía poco, que me faltaba, que me faltaba. Y por eso no me animaba a pasar esta ola, esta rompiente. Pero este ejercicio que me hizo hacer Martín, sí, pues me lo hizo hacer, es así. Me hizo pasar la rompiente. Es tomar contacto, hacerlo, aunque sea alguien conocido, hacerlo. ¿Viste? Aplicarlo, dar el paso adelante. Y le hablé a un amigo mío que no veía hace muchísimos años, que es director de Claro, y hablé con otra amiga mía, que hace un año que no le veía, que es directora de proyectos en la universidad, que se dedica a vender proyectos, y les pregunté si les podía explicar a qué me dedicaba yo, a ver si me entendían. Bueno, cuando hablé con el Euge, con mi amigo de Claro, que es director, qué sé yo, un tipo, trabajaba para mí en Cablevisión. Yo lo tomé en Cablevisión, y él después se fue a CTI,
está hace 30 años en CTI. Hoy es director. Un tipo que con su vida, su personalidad, que se quedó ahí y creció y, bueno, hizo su vida en claro. Y bueno, me dijo, sí, a tal hora, tal día. Fui y me senté abajo de mi algarrobo, puse el video y le dije, mira, mi objetivo es este, explicarte a qué me dedico, decime si entendés lo que te voy a explicar. Y le expliqué. Que era un gestor de proyectos, a qué me dedicaba, los diferentes tipos de proyectos, los diferentes métodos de gestionar proyectos, qué sé yo. Me dijo, Fede, te entiendo perfecto. Y lo otro que le expliqué, que yo eso sí creía que era un plus, que al tener como el conocimiento del mundo emocional de las personas todos estos años, esto que estudié diseño y comportamiento humano, la cultura y lo que nos pasa, y los miedos y los prejuicios y los mandatos, al entender todo esto yo le explicaba que dentro de los equipos de trabajo, para mí era muy importante entender quién es cada uno dentro del equipo, saber si les gusta la función que están desempeñando y trabajar con la comunicación. Bueno, cuando le conté todo eso me dice, mira, Fede, yo te voy a decir una cosa. PM hay mucho y en claro lo usa mucho el área de ingeniería, bla, 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 no mi área, que está en seguridad de no sé qué, pero se usa mucho y se usan consultores. Pero lo que me dijiste, que para mí es impresionante, que es como un plus, es esto, lo humano, lo emocional, lo de comunicación, porque eso, me dice, es el problema que tenemos en nuestra organización. Técnicamente tenemos todo, nos falta eso. Bueno, me dijo tantas cosas buenas y tantas cosas lindas que es como que me... ¿Viste cuando te reafirman algo que vos crees que lo tenés, no estás seguro? Que me lo diga él, con 30 años de experiencia en este mundo, me generó mucha tranquilidad y mucha confianza. Y con mi otra amiga también, me dijo, Fede, me dijo así, yo te contrato ya. Y más, me dijo, tengo un proyecto que el año que viene, que creo que ahora en marzo me va a llamar, de un banco de alimentos, qué sé yo, una ONG, es lo que necesitamos, te entiendo perfecto. Eso, cuando, puede sonar loco lo que le voy a decir, pero cuando yo sentí que lo que yo sabía y mi baja de experiencia era importante, no les voy a mentir, a los 3 días me llamaron 2 personas para que las ayude. Era una clienta de un compañero mío de running, que alguna vez charlamos de algo, me dijo, che, tengo un cliente que está buscando a alguien que lo ayude a tomar una decisión porque está creciendo, ¿eh? Y después otra que quería armar una institución para generar ecosistema de bienestar en cuidado en las instituciones deportivas, que también es una conocida de una conocida, y me abrumé. Les digo la verdad, me abrumé. Me abrumé porque esto me pasó a fines de diciembre, les diría 2 días antes de Año Nuevo, fue entre Navidad y Año Nuevo, y yo me estaba yendo de vacaciones el 2 de enero. Y digo, no puedo, así que no. O sea, suspendí mis vacaciones, que acabo de llegar ayer, me fui en febrero, porque digo, tengo que darle una oportunidad a esto. Y me fue muy bien. Y en el transcurso de enero me llamaron 3 personas más, a las cuales les dije que por ahora no, que en la segunda quincena de febrero me vuelvan a contactar porque yo estaba haciendo mis primeras armas, mi experiencia, y quería ver cómo me iba. No les expliqué todo esto, pero les dije que no podía. Y bueno, y la otra experiencia fue que yo no puedo creer lo que aprecian estos 2 clientes, lo que yo sé. El autoconcepto es el gran problema que tenemos todos nosotros, para mí en general. Es pensar que, que, no sé, que no es suficiente lo que conocemos, lo que entendemos. Y la verdad que cuando pasé la rompiente, más allá de haber un abismo, el agua me llegó al tobillo. Y yo pensaba que podía haber un abismo del otro lado. Bueno, esas 3 personas que dice el cliente me llamaron hoy los 3. Hay algo de energético, hay algo de algo propio cuando uno
pasa ese rompiente y dice, y el autoconcepto, yo sé todo esto, yo soy valioso, yo puedo ayudar, yo puedo aportar. Y bueno, nada, cuento corto, hoy termino siendo un consultor, gestor de proyectos, pero con esta mirada humana, porque también yo entiendo que no cualquier solución es para cualquier persona, hay que ver quién es la persona. Somos todos distintos, con diferentes experiencias y diferentes caminos. Entonces, entendiendo eso de las personas, me ha ido muy bien. Y otra cosa que, disculpe el desorden, pero me voy acordando en la medida que les voy contando cosas que ni siquiera las había pensado. Yo mismo, cuando tuve las jugueterías, necesitaba alguien que me acompañe. Estaba muy solo en la toma de decisiones. Yo era el que podía, pero llegaba a mi casa y decía, ¿cómo no tengo un socio? O alguien que haga esto que no me gusta, o haga esto que no me gusta. Qué sé yo, a mí no me gustaba, por ejemplo, la parte laboral. Y la tenía que hacer. Y hoy entiendo que uno no está obligado a hacer todo lo que tiene. Uno tiene que hacer lo que le gusta, lo que es bueno, y derivar a otra persona lo que no le gusta. Es como que no hay una obligación de hacer lo que uno no tiene ganas, no le gusta. Quizás circunstancialmente, pero no como una forma de vivir. Eh, y ahí estoy, con las primeras armas como consultor, haciendo esto, y teniendo que contestarle mañana a 3 clientes nuevos. Federico, Sí. genial. Una cosa, hay muchos que recién empiezan el programa. ¿Cómo pueden hacer para maximizar esta experiencia, este programa Steve Jobs? ¿Qué le dirías vos? Mira, todo es aprovechable, todo es capitalizable. Hay una cosa que, por ejemplo, a mí me hizo mucho sentido cuando hice el programa, que fue cuando hablamos del camino del héroe. ¿Te acordás, Tito? No sé si vos estabas en ese, Sí, que lo dio totalmente. Pablo, que a veces el camino del héroe, lo que cuento corto, es un cuento de un escritor que es junguiano, que tiene una forma de pensar que en tu vida uno crea un personaje para sobrevivir, generalmente es quien te da brillo a tu personaje porque de alguna manera te aprecian de esa manera o te quieren, y que cuando uno no lleva a la conciencia esas cosas y no toma las decisiones que tiene que ir tomando, llega un momento que llegas a una crisis, como me pasó a mí en el 2001. Esa crisis te tira al fondo, viene un trabajo, un proceso personal que está en cada uno, asumirlo, enfrentarlo y pagar los costos emocionales que hay que pagar para atravesarlo, para poder salir de vuelta en otras condiciones y caminar el camino tuyo. Básicamente es eso. Y yo cuando Pablo lo explicó y lo mostró, junto con todas las otras herramientas, tanto de la marca personal y de un montón de cosas, todo es aprovechable. Todo. Algunas personas van a aprovechar más unas cosas que otras, pero todo es exquisito en el proceso. Es más, no sé, a mí me pasaba y con los que he hablado, siempre esperando el encuentro, siempre esperando el encuentro. Y me gustaban mucho las preguntas también, todas las preguntas de los ejercicios que nos hacían hacer. Bueno, nada, y yo siempre digo entregarse la verdad, ¿no? O sea, acá no hay que, acá no está ni tu mamá, ni tus tíos, ni tus primos viendo si brilla o no brilla. Esta es una oportunidad para ser quien uno es, me parece. Y aprovechar todo lo que ustedes dan, que es muchísimo, y que de verdad lo admiro, porque por más que haya un proyecto a largo plazo, es mucha la inversión que hacen, es enorme la inversión que hacen. Ni hablar de Martín. Martín, 5 encuentros a full, disponible, es increíble. La Sí, verdad y que no lo inventé a Martín, le voy a tener que decir que lo vea. sí, me mandó un mensajito el otro día cuando vio Yo que le voy subí a... yo la sección.
Es amoroso, Martín. Es un chico excelente. No sé, tuve química. Así que bueno, nada. Me invitaron a contar mi experiencia. Es la manera que tengo de contarla. Y nada. Si quieren preguntarme algo, lo que quieran. Sí, abramos preguntas al que quiera, Sí. pero antes que nada te quería recontra agradecer. Me emocionó también saber más sobre tu historia y cosas que por ahí no habíamos llegado a compartir a lo largo del proceso. Y está buenísimo porque siempre también pasa eso, ¿no? Con muchos de ustedes nos seguimos sorprendiendo con cada entrega, con cada encuentro y seguimos encontrando nuevas facetas, nuevas historias y de eso se trata, ¿no? La comunidad, como dice Fede, entregarse a ser uno mismo y seguir descubriendo nuestras habilidades, en qué somos buenos y dónde queremos estar y apoyarnos los unos en los otros. Así que yo encantada y muchísimas gracias por compartir tu No, por favor. experiencia y cómo llegaste y dónde estás hoy. Sí, a mí me parecía que tenía que contar así, primero, obviamente que honestamente, y segundo, porque todo tiene que ver con todo. No es que nací ayer y que estoy acá por algo, por una casualidad. No, fue un camino, pasan cosas en el camino, y por ahí algunas cosas les pueden resonar, otras no, pero sí yo creo que hay algo común en nuestra cultura que nos lastima, que no nos deja ser quien somos. Entonces, no sé, yo dejaría ese mensaje como reflexión porque es triste no dar lo que uno es, ¿no? Realmente. Y trabajar de algo que no te gusta y no ver la hora de llegar a tu casa. Y lo he leído de muchos autores, realmente cuando trabajas lo que te gusta y entregas lo que sos, no sentís que trabajas, parece que el tiempo no pasa. Son las 10 de la noche y me dicen, ¿qué haces sentado ahí? Ay, ya son las 10 de la noche, hay que dormir. O sea, la verdad que cuando haces algo que te apasiona, esos son síntomas. Le dicen estar en zona. Bien. Ahí, Dani, si querés hacer tu pregunta. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Hace mucho que no te veo. Estás muteado. Estás muteado, Dani. Ya, ahí, gracias. Estaba con la cámara dada vuelta también, todo de vuelta. Gracias, Fede, nada, por tu historia, por compartirla. Muy bueno. Me parece que lograste plasmar en tu historia un montón de lo que suena en lugares comunes cuando uno lo escucha. Así que está buenísimo el ejemplo. Y la pregunta que te quería hacer es cómo resolviste toda la parte práctica de ser consultor, en el sentido de decidir, por ejemplo, la tarifa, los entregables, el formato, todas esas cosas, lo técnico, ¿cómo lo resolviste? Sí, mira, por un lado, el tema de porque los dos los trabajé como proyectos, todas esas herramientas que me faltaban me lo dio el curso de Google, todos los entregables, las planillas, utilicé al principio todo lo que me dieron ellos, después las fui adaptando a mi manera, pero básicamente, técnicamente lo saqué de ahí, eso me hizo falta, herramientas técnicas. Me falta mejorar el inglés, por ejemplo, eso no lo dije, pero sé que lo tengo que hacer. Yo tengo un inglés intermedio y me gustaría poder ir avanzando hacia clientes del exterior. Y con respecto a las tarifas, te voy a ser sincero. eh, a mí me pasa una cosa que me viene un número a la cabeza y no lo pienso más. En el momento yo les propuse a cada cliente como formato tener un encuentro semanal y ese encuentro semanal les cobré 50.000 pesos cada encuentro. Ahora se los subo a 70.000, los dos me dijeron que ningún problema. Y la verdad que con eso no tuve una dificultad. No. Okay. Pero si me decís de dónde saqué el precio, no te puedo decir dónde lo saqué. No sé, No, me vino ese lo número. sacaste de conocer al cosa, de conocer a los clientes, es lo que vos dijiste. Sí, no, es que no los tenés la habilidad conocía. de conocer a las personas. Sí, es que no los conocía, quizás porque también tenía una referencia de lo que, no sé, cobré mi esposa por una consulta o no sé, mi cabeza debe haber hecho un match o algo. Y lo otro es cuando lo vendes con seguridad. Cuando vos decís algo,
es una gran dificultad el dinero. En Sí. especial para las mujeres, pero en general para todos, por la cultura misma, ¿no? Eso se resuelve cuando uno, como me pasó a mí, cuando uno está como muy seguro de lo que tiene para dar. Cuando sabes la riqueza de lo que vas a dar. Entonces, si te dicen que no, ok. O sea, pero yo sé que valía eso lo que iba a dar. Porque es una gran dificultad. Y el dinero también es un canal donde se filtra mucho la violencia. Entonces, hay que entender el vínculo a través del dinero. Cuando uno cobra, es un intercambio de energías, ¿no? Lo que yo doy a cambio de dinero. Pero creo que se resuelve cuando uno está muy convencido de lo valioso que es que lo que van a entregar. Perfecto. Muchas gracias de nuevo, Fede. No, por Cualquier favor. cosa, estamos en contacto a través de la red. Dale, sí, lo que quieran. Ya, Bueno, yo estoy en el grupo de WhatsApp, así que no, ningún problema. buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Si no, a mí lo que siempre me sorprende y me encanta, y me lo contó en su momento Carolina, es la historia del águila. El águila en un momento de su vida, las pezuñas se le doblan, el pico se afloja, las plumas empiezan a no funcionar y tiene que retrotraerse, pasar un proceso doloroso de sacarse las pezuñas, romper el pico, sacarse las alas, esperar que crezcan y volver. Y entonces está aquella águila que no lo hace y muere, y aquella águila que resucita y vuelve a vivir. El águila vive 70 años, y esto ocurre a la mitad de su vida. Y cuando Federico lo cuenta, es el sueño del águila. Quiere decir que, Fede, muchísimas gracias. Estamos en hora. Si no hay ninguna pregunta, siempre tratamos de respetar los tiempos. Hay 5 minutos. Si no, les agradecemos a todos. Acá está Fernando. Adelante. Hola, buenas noches. Hola, ¿Me escuchan? Fernando. Sí, sí, ¿Qué perfecto. tal, Federico? Gracias por tu tiempo y lo que nos contaste. No, de nada. Te hago una consulta. Sí. ¿Algún libro que te haya gustado en esta etapa, en esos momentos? Sí, ¿Un libro para recomendar? sí. Mira, El Elemento. ¿El Elemento? El Elemento. El Elemento es un libro que a mí me encantó, que habla sobre la búsqueda. Es un pedagogo inglés, ay, se me acaba de ir el nombre, y que yo lo utilizo mucho también. Lo utilizamos cuando dábamos clases en la universidad. Federico, no te preocupes por el nombre ahora, después Bueno, lo buscás, nos lo pasás y nosotros lo subimos bueno, a la red dale. y se lo pasamos. Ah, perfecto. El Elemento es uno. Después es muy interesante el Ikigai, que es la forma que tienen los japoneses de encontrar el sentido de la vida, el sentido. Te puedo decir esos dos como los dos que a mí me inspiraron. ¿Cuál es el segundo? No te escuché bien el segundo, perdón. Ikigai se llama. Ikigai. Ikigai. Sí. Ikigai. Ese es sobre propósito. Vos ponés Ikigai y propósito. Y puede ser el primero que sea de Ken Robinson. De Ken Robinson. Ken Robinson. Que falleció hace 2 años. Es un genio. Todo lo que hace Ken Robinson es maravilloso. Los que quieran también, en general, es un autor para mí espectacular. Muchas gracias. No, de nada. Carolina, ¿tenías alguna pregunta? No, iba a decir que, hola Federico, hola a todos, Hola, que Ken Robinson yo tengo armado un taller sobre el elemento. Ah, buenísimo. Es Mira espectacular. qué bueno. Sí. Hay muchos, miren, yo, Laura Goodman, Ken Robinson, Jung, todos estos pensadores terminan diciendo lo mismo de diferentes formas, pero llegan siempre a lo mismo. Lean, Laura Goodman también es interesante, tiene muchos libros. Todos terminan empiezan de un lado, pero siempre terminan diciendo lo mismo sobre las personas, sobre las búsquedas, los propósitos. Es interesante. Te los propongo porque a mí me encantó y me aclaró un montón de cosas. Martina, ¿quieres hacer una pregunta? ¿Que sería la última? Sí. No, que acá tengo el libro de Ken Robinson. Ese. Sí, es maravilloso. Somos todos fans.
Sí, es muy lindo y aparte, bueno, gracias Fede por tu historia y por mostrar esa parte vulnerable que en realidad tenemos, creo yo, en común todos, ¿no? De la Claro. búsqueda personal y de los miedos que muchas veces acarreamos, ¿no? De herencia y bueno, Sí, sí. cosas que tenemos que ir puliendo, ¿no? Para encontrar ese trabajo que uno dice, bueno, acá estoy en mi lugar. Que Ken Robinson también habla mucho de la creatividad, Sí, y a mí me tal parece cual. que con tu historia, mientras vos ibas hablando de todas tus experiencias contables, Ujú. como que estás gracias a toda esa experiencia que has tenido, y uno por ahí dice, bueno, ahora no creo que sientas esto, pero en lo exterior se puede ver como que ahora te dedicas a otra cosa, y en realidad, gracias a todo lo que hiciste, hoy estás donde estás, y Claro. capitalizando toda esta experiencia que, como que la creatividad es eso, ¿no? Uno va uniendo experiencias que parecieran que Eso, no tuviste conexión, pero después decantan y se forma algo precioso. sí. Mira, yo siempre le digo una cosa a mis hijos, que son mis tesoros, digamos, que a quien trato siempre de darle experiencias, es, nada es un fracaso si vos capitalizas cada cosa que haces. De todo tenés que sacar, aprender algo. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué no me pasó? Justo un hijo mío hoy me decía que él está en recursos humanos y bueno, un cliente lo desafectó, trabaja en forma independiente, y le digo, aprende, ¿qué pasó? No, bueno, sí, me dice, es un pequeño fracaso. No, le digo, no es un fracaso, es una experiencia y hay que saber aprovecharla, capitalizarla a futuro. O sea, son como, uno va juntando toda esa experiencia y después te sirve. Y después te pasan situaciones parecidas y ya sabes cómo manejarte. Uno se va armando de alguna manera. A veces doloroso, a veces no. Tratemos que sea lo menos doloroso posible y eso depende del nivel de conciencia de cada uno. Pero bueno, es así la vida. Fernando, tenías una pregunta. Sí, Fede, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Fer, tanto tiempo. Sos mi guía, ¿te acordás que tuve una larga charla hace tiempo? Sí. Así que te agradezco un montonazo. No, nada. Yo estoy con eso, mi historia es que yo vengo del mundo, si querés, más tecnológico, gestión y qué sé yo, lo último que hice, que te conté, que estaba con el tema de inteligencia artificial, qué sé yo. Bueno, y estoy queriendo mudar para el tema de lo que vos estabas hablando ahora. Project Management. Habíamos hablado en su momento con el tema del curso de Google. La pregunta es, cuando vos lo hiciste, ¿en cuánto tiempo se puede hacer? Yo sé que depende de cuántas pilas le pones. Suponete que le pones 4 o 5 horas por día y sos un tipo promedio. ¿Eso en cuánto tiempo se hace? ¿6 meses, 4 meses, un año? Mira, yo intentaba no pasarme del tiempo que te daban ellos por módulo, eran 6 módulos, y creo que te ponían un mes cada módulo. Los 2 primeros los hice cada uno en 10 días, porque era, te juro, como si lo hubiera escrito yo, era tan fácil leerlo. Después cuando empezaron con las planillas, con los entregables, con las técnicas, eso, que me parecían totalmente lógicas, me llevaba un poquito más de tiempo, pero nunca me pasé de un mes con cada módulo, con cada materia. Ok. Y la última es práctica, es un caso real, es una práctica que está buenísima, donde aplicas todo. Y a vos te Discúlpame, Fernando, tú Sí. termina. No, o sea, realmente te aportó, sentís que te aportó de forma concreta. Por un lado, me confirmó la forma que tengo de trabajar, que me gusta, y por otro lado me dio las herramientas que me faltaban. Todas estas cosas técnicas que yo hace 20 años que me había salido y bueno, las adquirí, las bajé, las aprendí y ahora las estoy adaptando a mí. Pero sí, un curso gratis que me abrió mi vida laboral. Gracias. Acuérdense que siempre promocionamos que ustedes hagan relaciones entre ustedes. Por eso hacemos el tema de la base de datos, les pasamos los perfiles de LinkedIn para que se puedan conectar. Conéctense por afuera de Steve Jobs. Quiere decir que Martina, seguramente buscan la base de datos a Federico, le preguntás en forma directa. Conéctense, las redes son la salvación nuestra. Ahí lo puso, gestión de proyectos Google. Para no pasarnos más del tiempo, para respetar los horarios, les agradecemos a todos muchísimo. A Fede, estuviste genial. No, yo les agradezco a ustedes, la escucha.